Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran dos hermanos que vivían con su padre y su madrastra en una pequeña cabaña en el bosque. La familia era muy pobre y no tenían suficiente comida para todos. Una noche, la madrastra le dijo al padre que debían abandonar a los niños en el bosque, porque no podían seguir alimentándolos. Hansel escuchó la conversación y tuvo una idea. Salió de la casa en secreto y recogió piedritas blancas. Las guardó en su bolsillo sin que nadie lo notara. A la mañana siguiente, la madrastra llevó a los niños al bosque. Hansel iba dejando caer las piedritas por el camino. Cuando la mujer los dejó solos, los hermanos esperaron hasta que fue de noche y siguieron el camino de piedritas que brillaban con la luz de la luna. Así regresaron a casa. Pero la madrastra no se rindió. Días después, los llevó más lejos. Esta vez, Hansel no pudo recoger piedritas, así que usó migas de pan. Sin embargo, los pájaros se comieron las migas y los niños no pudieron encontrar el camino de regreso. Caminaron perdidos durante muchos días. Tenían hambre y frío. Un día, vieron una casa muy especial. Estaba hecha de pan, pastel y caramelos. Empezaron a comer pedacitos de la pared, cuando una mujer anciana salió de la casa. «Hola, niños», dijo con una sonrisa falsa. «Entrad, no tengáis miedo». Pero la anciana era una bruja malvada. Encerró a Hansel en una jaula y obligó a Gretel a trabajar. Quería engordar a Hansel para comérselo. Cada día le daba mucha comida y cada día le pedía que le mostrara el dedo para ver si ya estaba gordo. Pero Hansel le mostraba un hueso de pollo y la bruja, que no veía bien, pensaba que era su dedo. Un día, la bruja se cansó de esperar. «Hoy lo cocinaré», dijo. Le ordenó a Gretel que encendiera el horno, pero Gretel fingió no saber cómo hacerlo. «Mira, así se hace», gritó la bruja, y metió la cabeza en el horno. En ese momento, Gretel la empujó y cerró la puerta rápidamente. La bruja murió y los niños quedaron libres. Gretel liberó a Hansel y se abrazaron muy fuerte. Buscaron por la casa y encontraron cofres llenos de oro y joyas. Tomaron todo lo que pudieron y salieron de allí. Caminaron mucho tiempo hasta que encontraron un río muy ancho. No sabían cómo cruzarlo, pero entonces apareció un pato blanco. Gretel le pidió ayuda y el pato los llevó a los dos, uno por uno, hasta la otra orilla. Al poco tiempo, reconocieron los árboles y los caminos. Estaban cerca de casa. Cuando llegaron, su padre los abrazó con lágrimas en los ojos. Les contó que la madrastra había muerto y que se sentía muy mal por todo lo que pasó. Hansel, Gretel y su padre vivieron juntos desde ese día. Con el oro y las joyas pudieron tener comida, ropa y una casa caliente. Y lo más importante, nunca más pasaron hambre y fueron una familia feliz.